Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Nuevamente estamos acá. Nos alegra realmente poder compartir estos momentos donde podemos aprender un poco más de la palabra de Dios. Siempre acompañado acá con el hermano Marcos y habíamos partido de la premisa de si la salvación se pierde o no se pierde. En base a eso, habíamos visto que esto no podía ser así porque dijimos que no depende de nosotros. No es algo que uno se lo va ganando por mérito propio, sino que es una gracia, es un regalo inmerecido que obtenemos gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y por eso no la podemos perder, porque no nos pertenece a nosotros, es de Dios. Y como dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, que lo habíamos leído, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Habíamos visto también que somos justificados, declarados justos delante del Padre por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la única manera en la que un ser humano, con toda su maldad, perversión, puede ser declarado justo ante un Dios con tanto amor y misericordia como lo es el Señor. Y cuando somos justificados, acá con el hermano Marco, esto queda ahí. Una vez que esto sucede, ya está, me puedo quedar tranquilo, o algo en mí tiene que reflejar que fui justificado. ¿Yo tengo que reflejar algo? ¿Cómo estás, Dani? Sí, Bien. justamente el versículo que leíste ahí en primera de Corintios, Sí. 1:30, ¿no? Está el combo completo. Está el combo completo. Para nosotros el Señor es sabiduría, por Él, dice, vosotros estáis, ¿no? En Cristo. Sí. Él es sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, viene el combo completo. Ahí está la pregunta. ¿Cómo sé que fui justificado? Porque ahora hay evidencia. Estoy siendo santificado. ¿Sí? Sí. Dijimos que justamente la justificación nos libra de las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia final y más terrible del pecado? Estar separado de Dios por la eternidad, el infierno. Sí. Al ser justificado, declarado justo, tenemos una santidad posicional. La justicia de Cristo, totalmente, el 100% de la justicia de Cristo en nosotros. Pero ahora ahí está el punto. ¿Cómo sé si fue justificado o no? ¿Hay evidencias? ¿Hay un perfil del creyente? Tiene que pasar algo, por supuesto. El punto es que cómo relacionamos estos tres tiempos de la salvación que venimos hablando: justificación, santificación y redención o glorificación, con el tema de si la salvación se pierde, con la pregunta si la salvación se pierde o no. Porque dijimos que había dos grupos. Uno decía que se perdía, el otro que no, pero ambos grupos partían de una premisa que consideramos falsa a la luz de las Escrituras, que una persona por solo profesarlo ya era creyente. Entonces uno decía, bueno, se fue, no, parece que no pasó nada, o estuvo un tiempo, pero se volvió atrás y vive como si nada pasó. Entonces alguno dice, viste, perdió la salvación. El otro dice, pero si la Biblia dice que no, que hay palabras, hay versículos claros donde habla de la seguridad del creyente. El punto es, ¿quién dijo que era salvo? Claro. Porque capaz después de hacer la oración generalmente se dice bienvenido a la familia de Dios. Pero ¿quién dijo que era salvo? Tampoco sabemos si no va a volver. Pero ahí estamos especulando de que era salvo y ya le pusimos el rótulo de salvo. Entonces si se fue, viste, la salvación se pierde porque no está dando esa evidencia. Ahora el punto es que sí o sí, después de ser justificados, vamos a ser santificados. Ahora, tanto la justificación como la glorificación o redención del cuerpo se da de manera instantánea. Así como el nuevo nacimiento es un milagro instantáneo, un milagro real que hace el Señor dándonos vida nueva, y cuando nos da esa vida nueva nosotros
cuando nacemos de nuevo, miramos a Cristo, vamos en fe y arrepentimiento y somos justificados. Ahora, al final la glorificación también es instantánea, pero en el medio, a través de todas nuestras vidas, vamos siendo santificados. Por eso la santificación es progresiva, es gradual. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Un versículo muy conocido es 2 Corintios 5:17. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pongamos al revés el versículo. Digámoslo de esta manera. Si las cosas no son hechas nuevas, ¿no? Las cosas viejas no pasaron. Si las cosas viejas no pasaron, no soy una nueva criatura. Si no soy una nueva criatura, no estoy en Cristo, ¿no? No estoy en Cristo. Este es el punto, ¿no? El punto es que si estoy en Cristo tiene que pasar esto. Ahora, me gusta este versículo y sobre todo la última parte, estos 3 versículos en 1 Corintios 6, Sí. 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran. Sí. Todo esto era algo pasado, ya no son más esto. Ahora me gustaría explicar esto, pero a la luz también de Primera de Juan, porque cualquiera que lee el Evangelio de Juan, y por ejemplo lee el 3:9, donde dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y otro diría, pero ¿cómo? Si en el 1:8 al 10 dice esto. Si decimos que no tenemos pecado, en la misma epístola, Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, después también continúa diciendo el versículo que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Acá dice que pecamos, que tenemos que confesar los pecados, pero en el 3:9 dice que el que nació de nuevo no practica el pecado, no puede porque la simiente, la semilla del Señor está en él. ¿Eso quiere decir que un cristiano ya no va a pecar? ¿Cómo se Ahí está, esa es la pregunta, la aparente contradicción, esta tensión entre uno dice, pero me está diciendo por un lado que ya no peca el cristiano, y por otro lado, en el 1:8, me dice, sí peca y hay que arrepentirse constantemente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que en el 3:9 está diciendo, en el tema de practicar, se está refiriendo a un patrón de vida. Se está refiriendo a una práctica constante. Nosotros sabemos que el cristiano ocasionalmente peca, todavía tiene su lucha, puede tener algunas derrotas temporales, parciales, con el pecado, pero él es más que vencedor. Pero es ocasional. Ahora la Biblia nos llama santos porque tenemos la justicia de Cristo. Y ahora vamos caminando gradualmente en nuestras vidas prácticas hacia esa justicia. Por ejemplo, acá dice, en lo que nosotros estamos leyendo en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, 9, que lo digo de nuevo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey. Y ahí empieza a nombrar, a catalogar una gama, ¿no? Fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos. Ahora, el cristiano ya no es más un mentiroso. Él no practica la mentira. Él puede tal vez, ¿no? Se puede dar la circunstancia que mienta, que haya perdido ese día, esa batalla con el pecado por los ídolos de su corazón, por el temor de perder algo, por defender su reputación. Pudo haber mintió, pero no es mentiroso. No es un hábito, digamos. Ya no es un hábito, no es un patrón, no es su característica.
Sí, Ella no es mentiroso. Y si yo le digo mentiroso a una persona que es cristiana, alabado, justificado por el Señor, es como si la obra del Señor tuvo efecto ahí. Entonces, el que no está en Cristo y sigue sus pecados, si está en el alcohol es un borracho, si está en las mentiras es un mentiroso, si está en la homosexualidad, como acá se echa con varones, ese está en su práctica habitual, su hábito es el pecado. Cuando en el 3.9 de Primera de Juan está hablando de que no practica el pecado, que no es su hábito, no es lo habitual, no es su característica, no es su patrón. Y ahora, perdóname que Sí. una pregunta que surge para que vamos a entender a ver un poquito más. Sabemos que la justificación proviene de Dios. Ahora, la santificación, ¿tiene algún mérito humano? ¿Hay algo que el ser humano diga, bueno, esto sí tengo que hacer porque esto me lo encomendó el Señor en base a la santificación? ¿O la santificación también el Señor nos va regenerando, nos va ayudando? ¿Cómo sería este punto? Vamos a decir algo que me gusta decirlo siempre cuando predicamos, Sí, y generalmente uno ve la disposición de las epístolas, la estructura. Generalmente siempre hay una parte doctrinal y una parte práctica, deberes cristianos. La parte doctrinal es lo que el Señor hizo por nosotros, la obra que Él hizo por nosotros, unilateral. Él la hizo, Él nos dio vida, nosotros nos dimos vida a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros nacemos nuevo hay un cambio en el mismo asiento de la personalidad, la simiente de Dios, la semilla. sí. Si nosotros vemos el Sermón del Monte y sobre todo la última parte del 7.3 en adelante, lo que determina el accionar de las personas, el fruto es la raíz, que tiene que ver con la semilla, con cómo está el árbol, ¿no? Sí. El Señor plantó una nueva semilla en nosotros, la simiente. Ahora nosotros tenemos una disposición para vivir en santidad. Lógicamente hay una responsabilidad humana, pero en el legalismo, la gente, los que predican el legalismo, digamos, ellos dan vuelta a la disposición de las epístolas o de las escrituras. Ellos te dicen, para ser cristiano tenés que vivir de esta manera, y te ponen los deberes cristianos. Sí. No, en realidad es, porque sos cristiano tenés que vivir de esta manera. Si no sos cristiano, si no naciste de nuevo, si el Señor no te dio un nuevo nacimiento, es imposible que vos vivas de esta manera, porque el fruto está determinado por la raíz, y no la raíz por el fruto. Ahora, lo que nosotros vemos es que esa característica, ese perfil del cristiano, la santificación, como dijimos, es gradual, es paso a paso, ¿no? Es progresiva. Nosotros vemos algo en movimiento, una vida en movimiento, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Pero ¿a qué se refiere esto de gloria? Porque muchos podrían pensar en una reunión donde la gente está enloquecida y va a caer a la gloria, y no tiene nada que ver con eso. Sí. Bueno, el mismo texto lo dice, de gloria en gloria, en la misma imagen. Ahí está la clave. O sea, nosotros vamos creciendo gradualmente de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Los atributos comunicables de Dios, su amor, su justicia, el carácter de Cristo se va manifestando cada vez más en un nivel de gloria a otro nivel de gloria, como por el Espíritu del Señor. O sea, a medida que nosotros vemos a Cristo en las páginas de las Escrituras como en un espejo, y vemos también nuestro pecado a la luz de su santidad, vamos siendo transformados, las virtudes de Cristo, el Espíritu Santo las va aplicando a nuestras vidas. La santificación podemos decir que tiene una parte negativa y positiva. Negativa quiero decir que hay que dejar cosas malas. Cuando digo negativa es que nos estamos refiriendo a las cosas malas que tengo que dejar. Sí. Y positiva las virtudes de Cristo que tengo que incorporar, no incorporar, que tengo que ir desarrollando más, ya están en mí. ¿No? Ya está, el Espíritu Santo ya está en nosotros, tiene que ir creciendo, mejor dicho. Por eso, por ejemplo, hay muchas citas, pero Pablo le dice a los colosenses, haced morir pues lo terrenal, esa sería la parte negativa que hay que dejar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, ¿no? Malos deseos, pasiones desordenadas,
avaricia que es idolatría. Más adelante dice también que tenemos que dejar lo que es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Que tenemos que dejar esa vestidura del hombre viejo y ser revestido del nuevo. De nuevo, ese versículo es que a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Es decir? El cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate que se va renovando, o sea, no es algo estático. Va de a poco. Se va renovando. Hay que vestirse, pero vestirse del hombre nuevo, ¿qué es? De las virtudes de Cristo. Por eso, en el 3.12 de Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿no? Tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿no? de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que vestirnos sobre todas las cosas de amor, ¿no? Entonces esa es la parte positiva, la parte negativa que tengo que dejar, ¿no? Hacer morir por lo terrenal. Y la parte buena, positiva, a la que se tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose en mí, que son las virtudes de Cristo. En Romanos 13:14 lo dice resumido, dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, la parte positiva, lo que yo tengo que seguir creciendo, y no proveáis para los deseos de la carne, lo que tengo que hacer morir, lo terrenal. Tiene que ver con esto, ¿no? Y esto, digamos, es para, una vez que ya fuimos justificados y estamos siendo santificados, ¿va a ser siempre o en algún momento va a llegar a un nivel de santificación que ya está, yo ya... Bueno, nosotros sabemos que de este lado de la gloria, Pablo mismo dice, yo no lo he alcanzado, pero sigo corriendo la carrera, ¿no? De este lado de la gloria, porque todavía tenemos nuestro cuerpo, sí, no glorificado, ahí está el punto. Como dijimos que la justificación nos libra de las consecuencias del pecado finales, que es el infierno, en la santificación nosotros vamos siendo también salvados. Por eso los 3 tiempos de la salvación. Salvados del poder del pecado. A medida que yo voy creciendo de gloria en gloria en la imagen del Señor, yo estoy siendo librado del poder del pecado, pero todavía hay una parte de mí, el cuerpo de pecado, que Pablo dice también en el capítulo 7 de Romanos, que hasta que no venga la redención final, por eso los 3 tiempos, nos falta eso. Ajá. Que eso para el próximo video, ¿no? Ver lo que es la glorificación. Yo voy a seguir con las luchas, pero lógicamente voy creciendo. Voy a ir dejando pecado, voy a ir confesando mi pecado, apartándome de los pecados. Esa es la santificación, ese es el perfil de cristiano, eso es lo que se tiene que hacer ver. Ahora, todo en dependencia del Señor, siempre en dependencia del Señor. Primero, Él puso en mí una nueva personalidad, una nueva criatura, un nuevo asiento, un nuevo interior, un ser interior renovado totalmente, el nuevo nacimiento. Sin eso yo no puedo comenzar a vivir en santidad. Aún así ahora, dentro de la responsabilidad que tenemos siempre es en dependencia del Señor. Por eso me gusta, si no para terminar, Sí. No sé si vos tenés alguna pregunta más, algo, pero Hebreos 13, 20 y 21, me encanta porque se ve en nosotros lo que tenemos que hacer, pero el que lo hace es Él. Ahí se ve cómo funciona esto. También uno lo ve en Filipenses 2, 12, 13, donde tenemos nosotros que trabajar en nuestra salvación, pero ¿por qué? Porque Él es el que no produce en vosotros el querer como el hacer. Claro. Y acá, en el 13, 20, sí. Vamos al 21 ya, dice, os haga, el Señor, ¿no? Os haga aptos en toda obra buena, el Señor está haciendo en nosotros, ¿no? Para que hagáis, ¿qué? Su voluntad. Él hace la obra buena para que nosotros hagamos su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él hace su obra en nosotros para que nosotros vivamos en santidad, crezcamos. Sí. Ahora vamos a tener lucha, puede pasar que el cristiano tenga una derrota temporal, ¿no? Con algún pecado que esté luchando, pero ya no es un borracho. Tal vez
ese día se emborrachó, pero no es borracho. Tal vez mintió, no lo debería hacer, pero mintió, pero no es un mentiroso. Sí, porque está en Cristo, porque fue justificado, porque el Padre nos mira a través de la justicia de Cristo y por eso se nos llama santos en la Biblia. Tiene que ver con esto. Y esto es algo que es para fortalecernos, para animarnos, el saber que el Señor, la salvación es del Señor de principio a fin. Él nos dio el nuevo nacimiento, nos dio la fe, el arrepentimiento, fuimos a Cristo, fuimos justificados, tenemos en su Espíritu, estamos siendo santificados, preservados por Él y vamos a ser glorificados. Amén. Bueno, qué tremenda obra la de nuestro Dios, y les queríamos saludar y animar a que puedan seguir leyendo las Escrituras y orando y alabando a nuestro Dios. Les mandamos saludos y bendiciones. Amén.